Cuando pensé en este concepto, en el concepto de autoridad, pensé que era una buena oportunidad para presentar, asociándolo al tratamiento sobre este concepto, el pensamiento de algunas filósofas medievales. Yo me dedico al periodo medieval, así que nos vamos a circunscribir un poquito este periodo y propuse esta suerte de título, ¿no? Autoridad y formas alternativas de conseguirla, de las mujeres en la Edad Media, pero habría que precisar más, y es más que de las mujeres, de ciertas filósofas, ¿no? De ciertas pensadoras que podemos considerar como filósofas. Y pensar a partir de estas preguntitas muy generales, ¿no? ¿Qué es la autoridad? ¿Con quién asociamos a la autoridad? ¿Qué atributos tiene aquel o aquella que tiene autoridad? Autoridad, por supuesto, es un término, como todos los términos que son propios de la teoría política, ¿no? Este es un término que se trabaja, que es estudiado por el pensamiento político desde la antigüedad, fundamentalmente en relación con el término poder, ¿no? Con el concepto de poder. Pero además, como todos los términos que son propios del pensamiento político, son además términos muy usados, ¿no? Que utilizamos un montón, que conocemos y que aplicamos, no solamente para hacer referencia a relaciones o atributos de lo político, sino también lo atribuimos, ¿no? Pensamos en autoridad cuando pensamos también en cierto atributo que tienen otras figuras, ¿sí? Además de los gobernantes, también hablamos de la autoridad de los padres, de la autoridad de un maestro, de la autoridad también de los científicos, ¿sí? De los médicos, de los científicos. En este sentido, la autoridad se vincula, se relaciona con muchas características que está bueno poder deslindar un poco. Algunas de estas tienen que ver con un saber, ¿no? Afirmamos que tiene autoridad aquel que, lo que queremos decir cuando decimos que alguien tiene autoridad es que tiene un saber, un conocimiento. Le reconocemos fundamentalmente un conocimiento, un saber peculiar, específico. También hablamos de autoridad y decimos que alguien tiene autoridad cuando ocupa un determinado rol que está legitimado, ¿sí? Que tiene cierta legitimación. También muchas veces hacemos referencia a la autoridad que tiene alguien cuando percibimos en este alguien lo que a veces definimos como carisma, ¿sí? Es decir, que tiene una cualidad muy difícil de precisar, pero que se impone y que le otorgamos por esta cualidad peculiar cierta legitimidad. Les decía que efectivamente cuando se trata esta cuestión, la cuestión de la autoridad, se la relaciona con el concepto de poder, ¿sí? En la Edad Media efectivamente fue una relación muy trabajada. Y la autoridad se relaciona mucho con el poder, no son lo mismo y tampoco se excluyen, ¿sí? Ni se identifican ni se excluyen. En este sentido, muy sintéticamente, como para tener algunos elementos y después ponerlos a jugar con las autoras que les quiero proponer, podemos pensar que mientras que quien tiene autoridad tiene cierto reconocimiento, se le reconoce un valor, un saber, un conocimiento, una experiencia, y por ello está legitimado, ¿no? Su palabra está legitimada, no necesariamente tiene legitimidad quien tiene poder, ¿sí? Es decir, pueden darse efectivamente en una misma persona o en una misma institución ambas características, o pueden no darse. Quien tiene poder no necesariamente entonces tiene autoridad. Puede tener poder aquel que se lo suele definir como aquel que tiene capacidad para controlar o influir acciones o decisiones en otros, y puede hacer esto sin estar legitimado, ¿no? En este sentido hay poder sin autoridad, como por ejemplo puede darse en el caso de un dictador, ¿no? En donde hay un poder, pero que al no ser reconocido no es legítimo. Bueno, presento estas ideas para que ahora las pongamos un poco en relación con estas autoras que me gustaría presentar.
En primer lugar, vamos a hablar un poquito de Hildegarda de Bingen. Allí tienen las fechas de nacimiento y muerte de Hildegarda. Nace, bueno, en Alemania en el año 1098 y muere en 1179. Sabemos muchísimo de la vida de Hildegarda. Esto es bastante extraño, ¿sí? En general de muchos pensadores y pensadoras de la antigüedad o de la Edad Media, de muchos no tenemos muchas referencias de su biografía. En el caso de Hildegarda sí lo tenemos porque hay una biografía de Hildegarda que se empezó a escribir durante la vida misma de la santa, sí, es santa Hildegarda. El proceso de canonización comenzó inmediatamente después de su muerte, aunque recién hace muy pocos años se concluyó, ¿sí? ese proceso. Y esto que se fue escribiendo con el tiempo a tres manos, son tres los biógrafos que intervienen en esta escritura, nos reponen elementos que también hablan mucho de su época, ¿sí? Hildegarda, bueno, es la menor de una familia numerosa, noble, de Alemania, y que fue destinada desde su nacimiento a ser consagrada a la vida religiosa. Con 8 años ingresa a un monasterio al cuidado de otra mujer, Jutta, que tenía apenas 6 años más, ¿sí? que Hildegarda. Ella ingresa al claustro, al cuidado de Jutta, y viven reclusas durante mucho tiempo. Esta vida, ¿no? de reclusión es la vida en una celda que había sido construida para ellas en un anexo, ¿sí? del convento. Y si bien Jutta toma un voto de clausura y nunca sale, ¿sí? del claustro en toda su vida hasta su muerte, no lo hace Hildegarda. A pesar de ello, a lo largo de 24 años permanece recluida en el claustro. Con el tiempo esa comunidad de 2 mujeres va a ir creciendo, van a ir recibiendo niñas, ¿sí? de esta comunidad, y se va a formar una pequeña comunidad bajo la dirección de Jutta, que es madre y maestra, ¿sí? de esta pequeña comunidad de mujeres. Y es importante hablar de este carácter de maestra, de líder espiritual, ¿no? y de maestra de Jutta, porque efectivamente les enseña. Y entre las cosas que enseña Jutta a Hildegarda, y es importante porque para los que estudiamos filosofía nos resulta muy relevante saber cuáles son las fuentes, ¿no? qué conocimiento tienen los pensadores que trabajamos. Y en este caso sabemos que Hildegarda tuvo una formación muy elemental. Jutta le enseña las escrituras, ¿sí? las sagradas escrituras, y algunos pocos escritos, creemos, teológicos, posiblemente de San Jerónimo y de San Agustín. Pero no tiene más formación que esta, Hildegarda. A la muerte de su maestra, las hermanas, las otras mujeres miembros de esta comunidad, le eligen a ella como líder de esta pequeña comunidad. Y así transcurre la vida de Hildegarda hasta sus 43 años, que ocurre un episodio que va a cambiar por completo el transcurso de su vida. Hildegarda finalmente confiesa, luego de quedar postrada en la cama, ¿sí? de tener una suerte de ataque, bueno, que describen sus escritos, que le impedía una suerte de enfermedad paralizante, ¿sí? que le impedía moverse. Confiesa que ella tiene visiones desde los 4 o 5 años. ¿sí? Nunca lo había contado, pero tiene una experiencia definitiva a esta edad, a los 43, que la fuerza finalmente a confesar y fundamentalmente a hablar, ¿sí? a expresar eso que se le revela en las visiones. En esa imagen que ustedes tienen allí, es una imagen de textos de esta visionaria, ¿sí? Hildegarda efectivamente es considerada una visionaria, tenía visiones. Estas visiones se le representaban de forma sensible, es decir, se le aparecían imágenes y también
habla de visiones, pero en términos de experiencias auditivas. Y tiene un tipo de experiencia muy peculiar. Voy a tratar de no detenerme tanto, a pesar de que me encanta el tema, porque nos quedan otras dos pensadoras, pero estas experiencias se le presentan de modo tal, es un modo muy peculiar porque no inhabilitan su visión exterior, ¿sí? Es decir, mientras ella continúa viendo la realidad que tiene frente a los ojos, a su vez se le sobrepone, diríamos, esta otra experiencia, esta otra visión, que es divina, ¿sí? Y que le ofrece un saber, un conocimiento directo de Dios, que en muchos casos profetiza, es decir, le ofrece elementos proféticos que anticipan eventos que ocurrirán, pero además en sus visiones se le representan momentos de la creación que ella puede analizar también, y en sus textos lo que podemos encontrar es las visiones. Esta es una ilustración que acompaña los textos, no es una visión, sino es una representación de cómo se le aparece, ¿no? Es decir, de qué modo representa esta visión, que es, como ven, una suerte de lengua de fuego, ¿sí? Que desciende y entra en contacto con ella. Voy a leer este textito y les comento algunas cosas. Dice: y desde aquel fuego viviente escuché una voz que me decía: oh tú, que eres mísera tierra y que por tu condición de mujer ignoras las enseñanzas de los maestros según la carne, y solamente has sido tocada por mi luz, que te toca en tu interior abrazándote como un sol ardiente. Anuncia y explica y escribe estos misterios míos que ves y oyes en mística visión. No seas tímida, antes bien di lo que entiendes en el espíritu, tal como yo lo hablo a través de ti. Este es un texto muy lindo. Primero hay muchas cosas. En esta imagen, bueno, la vemos a Hildegarda, ¿sí? Es una imagen de ella misma. Y hay muchos elementos interesantes en la imagen. Por un lado, como decíamos, esas lenguas de fuego, ¿no? Que expresan ese fuego viviente, que en algún sentido desciende para tocarla. Por otra parte, ella está en una actitud que es muy poco habitual en una mujer de la época, que es escribiendo, ¿sí? Está escribiendo en una tablilla, y a su vez ese que se asoma por la ventanita es su secretario, ¿no? Es uno de estos secretarios que tuvo que le ayudaban en su tarea de escribir, ¿sí? No solamente esta biografía, porque él es Volmar, uno de los secretarios que también va a colaborar en esa tarea, sino que también le ayudan a escribir sus obras. Tiene una obra muy voluminosa, Hildegarda. Y aparecen elementos que nos permiten empezar a entender por qué hasta los 43 años esta mujer, que tenía visiones desde los 4 o 5, permaneció en silencio, ¿sí? ¿Por qué se demora tanto Hildegarda en dar a conocer, ¿no? estas experiencias? Y hay algunos elementos en el texto que se suman a otros elementos de su obra. En el texto dice mísera tierra, ¿no? Se refiere a ella como mísera tierra y hace referencia también a su condición de mujer. Ignoras las enseñanzas de los maestros. Bueno, acá voy a seguir a la lectura de Claudia D'Amico, que es la autora del texto que recién les mostraba Damián, porque son muchos los elementos que aparecen en la obra de Hildegarda, en donde hay una especie de visión despectiva respecto de sí misma, ¿sí? Dice de sí misma: pobre, pobrecita mujer, pobre e indocta mujer, ¿no? Ignorante, pobre forma nacida de una costilla. Y además otros dicen de ella, y esto ella lo trae en un texto también: ¿qué es esto de que tales misterios sean revelados a esta mujer inculta y necia, cuando existen tantos hombres fuertes y sabios? Son en principio varias las explicaciones de por qué se rehúsa, ¿sí?, a manifestar estas experiencias que habría tenido. En principio hay objeciones que tienen fundamentos bíblicos. Hay varios elementos en el texto bíblico en donde la palabra de la mujer aparece vedada. En primer lugar, en la primera carta a los Corintios, por ejemplo, Pablo de Tarso expresa claramente: en las iglesias las mujeres callan, pues no les está permitido hablar.
y en el propio Pedro encontramos que el carisma profético podría estar reservado a las mujeres en el futuro, pero no en el presente. En el presente solo pueden escribir y hablar a otras mujeres y en el ámbito privado. Es decir, hay una fuerte resistencia a la posibilidad de hablar y escribir públicamente, ¿sí? La palabra pública es sumamente extraña en una mujer de esta época. Y esta resistencia tiene que ver justamente con el enorme valor de estas autoridades, ¿no?, que estamos mencionando, que no podría, por supuesto, desconocerlas Hildegarda, pero además por el temor a las autoridades de su propio tiempo, que podían considerar que esas visiones no tuvieran un origen divino, ¿no?, sino un origen distinto del divino, y en ese sentido, bueno, la historia hubiera sido otra. Pero Hildegarda fue una mujer realmente muy astuta, muy inteligente y tuvo la posibilidad de contactarse muy bien políticamente y logró solicitar permiso en ese momento, bueno, la persona perfecta para esta misión, que era Bernardo de Claraval, quien pidió autorización papal para que ella manifieste, ¿sí?, para autorizarla, ¿no?, para legitimarla, para que ella manifieste esta palabra revelada que se le aparecía, y de este modo comenzó su trayecto de maestra e incluso tuvo la posibilidad de hacer una prédica pública. Ahora bien, si bien esto da cuenta, por un lado, esta duda respecto de la autoridad, ¿no?, de poder manifestar su palabra, hay otro elemento que D'Amico presenta con mucha claridad en su texto y tiene que ver con fuentes y una ausencia importante de formación por parte de Hildegarda, ¿sí? Es decir, no sería solamente esta autoridad religiosa la que no tiene por sí misma, sino que al desconocer el latín fundamentalmente y al no tener una formación, no había sido formada, decíamos, ¿no?, en artes liberales, que es el pilar de la formación de esta época, no se sentía autorizada para poder hablar sobre Dios, ¿sí?, en lengua vulgar, para poder interpretar las Sagradas Escrituras sin tener un conocimiento apropiado del latín, de no poder escribir un texto. De hecho, por eso tenían que asistirle a los secretarios, ¿sí?, para poder corregir sus textos y acompañarla en esa tarea. La debilidad entonces no tendría que ver con su condición de mujer, sino que por su condición de mujer no accede a un conocimiento que le permitiría apropiarse de otro modo, ¿sí?, tener una autoridad respecto de esta palabra que le resulta vedada. En el interior, dice Hildegarda, en el interior de mi alma soy sabia. En Hildegarda, para poder pasar a la autoautora, podemos decir que si bien esta autoridad, ¿no?, de esta verdad revelada viene de Dios, deberá ser refrendada por la autoridad eclesiástica. En el caso de la autora que sigue, tenemos una historia que es muy distinta. Me fui a la tercera, acá está. Estamos acá con Margarita Porete, es una autora de la que sabemos realmente muy poco. Sí sabemos la fecha de su muerte con mucha precisión, y se produce en París en el año 1310. Antes de hablar de Margarita, me gustaría enmarcar un poco el movimiento de las místicas femeninas, ¿sí? Ella es una autora mística que forma parte, bueno, en algún sentido, de este gran movimiento místico que se da entre el año, bueno, entre los siglos XII y XIV, en donde se manifiesta un interés muy grande y sobre todo por parte de mujeres hacia la vida espiritual, ¿sí? Hay, a diferencia de las etapas anteriores, cierta fluidez institucional que permite que afloren estos movimientos y que esta palabra,
que se da en lengua vernácula, ¿no? En lengua materna, comience a fluir. La obra de Margarita efectivamente es en francés. Hay algo en común entre Margarita e Hildegarda, y es que ambas son partícipes de esta autorización de lo divino, ¿sí? En el caso de Hildegarda vimos que es Dios, ¿sí?, quien transmite, ¿no?, esta verdad que ella tiene que comunicar. En el caso de Hildegarda la experiencia es distinta. La experiencia mística es una experiencia que no es, tal como la describe, idéntica a esa visión, ¿sí?, que presenta Hildegarda. La experiencia mística, si bien es un tipo de experiencia vinculada a lo divino, es una experiencia no sensible, ¿sí? Fundamentalmente no está asociada a lo sensible, se presenta como una suerte de estado de unión, ¿sí?, de experiencia de unión con lo divino. Y en su texto, Margarita, que se llama El espejo de las almas simples, propone una suerte de camino, ¿sí?, de desarrollo a través de una figura alegórica, que es la del amor cortés, un diálogo y un viaje, un camino de encuentro entre una doncella y un príncipe, y en este caso la doncella representa al alma, y ese rey o ese príncipe que ama y que está siempre lejos y cerca representa la divinidad. Margarita presenta este texto y tuvo una historia, bueno, muy distinta de la de Hildegarda. Tenemos poco conocimiento de la obra de Margarita, pero el conocimiento que tenemos nos viene de los documentos de la Inquisición, de documentos inquisitoriales, en donde se relata el juicio al que es sometido el texto y la propia autora, que la llevan a la hoguera en el año 1310. En ese texto se la llama beguina, ¿sí? Y el beguinato es un tipo de comunidad propia de la época, es un tipo de comunidad interesante, porque si bien quienes forman parte de estas comunidades, quienes se sumaban a estas comunidades, llevaban adelante una vida religiosa, ¿sí?, una vida célibe, lo hacían sin que estas comunidades estén en relación de sujeción con ningún monasterio, ¿sí? Tenían un vínculo con los municipios y tenían cierta protección municipal. A su vez, quienes formaban parte de estos beguinatos podían trabajar, ¿sí? Eran comunidades de mujeres, ¿no?, femeninas, podían trabajar. Las tareas a las que estaban asociadas usualmente eran tareas de cuidado de los enfermos, pero también tareas vinculadas a lo textil, al arte textil, y posiblemente también algunas tareas vinculadas, por ejemplo, la que tenemos allí en esa imagen, que tiene que ver con las tareas del copista, ¿no?, de aquellos que copian manuscritos. Una de las teorías respecto de Margarita que explicaría la proliferación de copias de su obra es que ella habría sido copista y habría copiado, ¿sí?, ella misma su obra. El texto de Margarita es un texto que ofrece a través de distintas etapas una suerte de camino de liberación del alma de ciertas restricciones. Entre estas restricciones hay algunas que nos resultan bastante conocidos o que podemos intuir que tienen que ver con las restricciones vinculadas a las pasiones, a lo corpóreo. Pero hay otro tipo de restricciones en donde Margarita da un paso más. En esto no es completamente original, ¿sí? Hay toda una tradición que va en esa dirección y que tiene que ver con liberarse también de la restricción impuesta por la mediación, por todas las instancias mediadoras que separan, ¿no?, al alma de aquello que quiere eventualmente encontrar, que es Dios. Entre estas instancias o dimensiones mediadoras están las virtudes, ¿sí? Entonces,
el alma que quiere unirse a Dios, ¿no? Esa doncella que quiere unirse al rey, deberá liberarse también de aquello que es considerado, por supuesto, un bien, que es, por ejemplo, las virtudes, ¿sí? Las virtudes, y ahí tienen un textito del paso ulterior que puede dar el alma una vez liberada de las virtudes, en donde dice: el alma se ha liberado completamente de las virtudes. Era tan estúpida cuando las servía que no se los puedo expresar con mi corazón. Virtudes, me despido de vosotras para siempre. Y esto ya empieza a generar cierta incomodidad, ¿sí? ¿Por qué debe liberarse de las virtudes? Porque en última instancia, en esta suerte de camino de liberación, si el alma sirve a las virtudes, no es libre, ¿sí? Debe trascenderlas. Y en ese camino también de trascendencia debe trascender también la mediación que implica el vínculo con los sacramentos de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia misma, para Margarita, eventualmente, en algún momento de este camino de liberación, se transforma también en un obstáculo, ¿sí? Deja de ser auxiliar, ¿no?, para el encuentro con lo divino, y comienza a conformarse en una suerte de obstáculo que me separa de aquello que, digamos, a lo que estoy tendiendo. En este sentido, la Iglesia es llamada también, en el texto de Margarita, distingue dos formas de hablar de esa comunidad, ¿no?, que es la Iglesia, y habla de la Iglesia institucional llamándola la pequeña Iglesia, ¿sí? Y de esa Iglesia también debe liberarse aquel que quiera comunicarse con la divinidad. El espejo de las almas simples fue condenado, tengo por acá, fue en primer lugar condenado en el año 1306, ¿sí? Fue acusado de herejía. Eran varios los elementos y fundamentalmente esta tesis, ¿no?, sobre la liberación de las virtudes por parte del alma fue una de las tesis condenadas. Esa primera condena, a partir de esa primera condena fue prohibido el texto, se le prohibió volver a escribirlo, se quema el libro y le ordenan no volver a difundir sus ideas. Margarita desobedece y vuelve, ¿sí?, a hacer circular el texto, el tratado, y en el año 1309 vuelve a ser examinado, esta vez por una comisión de teólogos. Estos son datos, ¿no?, del acta inquisitorial, lo que da cuenta de la relevancia del texto, es decir, hay una comisión de teólogos que se conforma para evaluar el texto, y nuevamente vuelve a ser condenado y Margarita es encarcelada. Margarita pasa un año en prisión, en silencio, y niega a retractarse, ¿sí?, no se retracta. Luego de un año, el 31 de mayo de 1310, la Inquisición la condena a la hoguera y es quemada en París. Sabemos muy poco. Lo que sabemos es lo siguiente: a pesar de que el texto fue condenado y quemada su autora, siguió circulando el texto. Entonces, efectivamente, ese texto tenía seguidores, ¿sí? Es decir, la propuesta de liberación que expresaba en ese texto resultó atractiva para una comunidad que siguió haciendo circular el texto. Ahora bien, circuló sin el nombre de la autora, ¿sí? Circuló como un anónimo que se atribuía a un clérigo varón, pero no circuló con el nombre de Margarita. Y circuló al punto que todavía tenemos muchas copias del texto. Es interesante no solamente el texto y la propuesta de Margarita, sino también el contexto, ¿no?, de los beguinatos y la importancia de estas comunidades
que permitían a las mujeres, como decíamos, a partir de este orden que se daban a sí mismas, llevar adelante una vida muy distinta de la que les era impuesta en esta época. De hecho, hay datos interesantes de un censo que muestran el éxito, diríamos, ¿no? de estas propuestas, de la propuesta de vida en beguinato, al punto que en el año 1300, en la zona, ¿no? que fuimos indicando, hay una cantidad de 74 monasterios de dominicas, ¿sí? de religiosas ordenadas dominicas, frente a 169 beguinatos. ¿Sí? Por supuesto que el texto de Margarita la condena Margarita, mejor dicho, se utilizó también, y este señalamiento, ¿no? de las herejías se utilizó también para perseguir a otras sectas, ¿no? consideradas heréticas en el momento, y también a los propios beguinatos. Bueno, la experiencia de Margarita entonces podemos decir que resultaba peligrosa, ¿sí? Y es leída como peligrosa por la institución, que ve en este movimiento, al igual que en otros movimientos espirituales de la época, una práctica religiosa no domesticable, ¿no? Y que en el caso de Margarita no espera ni tampoco va a responder a una autorización. Esta característica que tiene el texto y la respuesta aparece en ese textito también que tienen allí en el Power, que dice: no es su voluntad quien lo quiere, sino que es la voluntad de Dios que lo quiere en ella. ¿Sí? Esta decisión que toma de no retractarse es la única decisión posible de alguien que ya encuentra autoridad, ¿sí? encuentra autorización, legitimación en la propia experiencia divina, que encuentra a Dios en sí misma. ¿Sí? ¿Por qué, podríamos preguntarnos, va a responder a una autoridad mortal o humana cuando quien la autoriza es Dios mismo? Aparece acá una suerte de, podríamos tal vez especular, una suerte de tensión entre esa autoridad sacerdotal y esta autoridad carismática, ¿no? que se expresa en este recibir en sí la voluntad de Dios. Ahora bien, podemos también pensar que esa legitimidad vuelve tal vez ilegítima aquella otra autoridad sacerdotal. Se va rompiendo entonces esa relación, ¿no? de mediación entre ese alma que busca a Dios y Dios mismo, representada esa mediación en la iglesia, en esa iglesia pequeña descrita por Margarita. Bueno, y pasamos, si les parece, a la última. Acá puse un texto tremendamente largo, pero me pareció muy lindo. Si quieren lo resumo un poquito. En el caso de Cristina de Pizán, ya nos vamos, estamos al filo, ¿no? de la Edad Media. La obra de Cristina se desarrolla en el siglo XV. Nace en Italia, pero de muy pequeña. Se muda con su familia a Francia. Es hija de un médico, de un hombre muy cultivado, médico, astrólogo y consejero de Carlos V. Y Cristina, desde los 4 años, pasa a formar parte de la corte y, por iniciativa de su padre, tiene una educación de la que carecen todas las mujeres de su época, ¿sí? Tiene acceso a una biblioteca, la Biblioteca Real, que tenía 1000 libros. Se casa con el secretario del rey, con quien tiene 3 hijos. Bueno, y siendo muy joven, con la muerte del rey, su esposo, en primer lugar, pierde los beneficios asociados a su relación con el rey. Inmediatamente muere su padre y 2 años después, su esposo, y con 25 años, tuvo que afrontar la responsabilidad del cuidado de sus hijos, pero además tiene que hacerse cargo de su madre, de 2 hermanos menores y también, de una sobrina.
Las opciones tradicionales para una mujer en estas condiciones habrían sido volver a casarse o recluirse en un convento, ¿sí? Y Cristina opta por otra opción, que es en algún sentido recluirse, pero en el estudio. En la imagen también la vemos, es una imagen de ella misma, ¿sí? En su estudio. Se vuelve Cristina la primera escritora profesional, ¿no? Es la primera escritora en ganarse la vida escribiendo por encargo. El primer texto que escribió es una biografía de Carlos V. Ella muere hacia el año 1430 en un convento al que ingresa pero sin profesar, ¿sí? Ingresa para estar al cuidado de su hija, que era monja, y de las últimas obras que escribe hay una que es un poema en honor a Juana de Arco. Escribe varios temas, sobre varios temas, varias obras, tiene muchos tratados políticos, tiene tratados literarios y tiene un pequeño tratado, por ejemplo, muy lindo que se llama Solita estoy y solita quiero estar, que me encanta el título. Bueno, donde reivindica mucho este lugar de la mujer independiente, que es cabeza de familia. Forma parte de una polémica, ¿sí? Llamada Querella de las Damas. Esta querella fue un debate intelectual, un movimiento intelectual muy importante y que duró siglos, entre el siglo XIV y el XVII, y era una disputa teórica que involucraba a muchos intelectuales de la época, hombres y mujeres, y que en algunos casos reivindicaban, digamos, cierta jerarquización entre hombres y mujeres, y en otros, combatían esta postura misógina. Se inicia como una respuesta a cierta literatura que es considerada misógina, fundamentalmente un texto que era muy popular en la época, que es el Román del Arroz, ¿sí? Era un texto que presentaba el amor en términos de amor cortés y que sobre todo en una segunda parte, porque tuvo dos autores ese texto, en una segunda parte era muy despreciativo respecto de la condición femenina, y tuvo además esta querella, ¿sí? Esta polémica, repercusiones en términos legales, ¿sí? Porque involucraba cuestiones también antropológicas, psicológicas, fisiológicas, éticas. Fundamentalmente en el Román del Arroz se repetía algo que aparecía en otros textos también y que tiene que ver con una consideración de la mujer inferior, ¿sí? Inferior física y moralmente a los hombres, más inclinada al vicio, ¿sí? Al vicio, sí, más viciosa por naturaleza. Tuvo mucha difusión en la época este texto, era muy, muy conocido. Sí, aparecía como débil moralmente y por lo tanto más inclinada a las pasiones que los hombres, ¿no? Más incontinente. Y esta incontinencia tiene que ver con por eso implica cuestiones también nociológicas, ¿no? Con una capacidad racional disminuida, ¿no? Que se les atribuye a las mujeres. Forma parte Cristina de esta querella, y una de las obras, es una de las obras más importantes y seguramente la más conocida de Cristina, en la que interviene directamente y cita este texto, ¿no? El Román del Arroz en este texto es La ciudad de las damas. Vos hablaste del amor cortés en las dos pero el amor cortés no denigra a las mujeres. Bueno, este texto, ¿no? Que es el Román del Arroz, tiene una primera parte en donde no tiene en donde no hay una denigración, pero sí una segunda parte en donde aparece la mujer tipificada de ese modo, ¿sí? Por supuesto, es un tema en sí mismo, ¿no? Toda la tradición de amor cortés, y yo no sé si lo dije, pero sí, tenés razón, en Poret aparece porque aparece la alegoría, ¿no? de la doncella y el rey fundados en ese modelo del amor cortés. Pero incluso en ese texto de Poret también hay una suerte de intención de trascender
¿no? A esa propuesta de amor cortés que, en el caso de Porete, está pensando en el alma, ¿no? No está pensando en las mujeres. Cuando piensa en esa doncella, está pensando en última instancia en el alma. Pero, sin embargo, la propuesta de Porete es trascender el amor, ¿sí? Es también trascender esa vinculación que en última instancia vuelve a la mujer o al alma esclava, ¿sí? Esclava de aquello que persigue, ¿no? Que persigue, que siempre se aleja, ¿sí? Esclava del deseo. Entonces aparece en ambos casos, por motivos muy distintos, también una intención de, digamos, trascender ese modelo para pensar fundamentalmente el movimiento propio de la mujer. ¿Qué relación tendría con Sor Juana? No, Sor Juana nos queda muy lejos en el tiempo y en el espacio, así que por ahí después podemos charlar un poquito, pero ahora por ahí sigo con Cristina un poquito. Bien, pero está bueno porque efectivamente el tema de amor cortés es una constante en estos siglos. Decíamos entonces que La ciudad de las damas es esta obra tan importante de Pizan. Les traje un texto un poco largo, pero me parece tan claro que, si me permitan, lo comparto. Dice: sentada un día en mi cuarto de estudio, rodeada toda mi persona de los libros más dispares, según tengo costumbre, ya que el estudio de las artes liberales es un hábito que rige mi vida, me encontraba con la mente algo cansada, después de haber reflexionado sobre las ideas de varios autores. Levanté la mirada del texto y decidí abandonar los libros difíciles para entretenerme con la lectura de algún poeta. Estando en esta disposición de ánimo, cayó en mis manos cierto extraño opúsculo, que no era mío, sino que alguien me lo había prestado. Lo abrí entonces. Me hizo sonreír porque, pese a no haberlo leído, sabía que ese libro tenía fama de discutir sobre el respeto hacia las mujeres. Me dejó, sin embargo, perturbada y sumida en una profunda perplejidad. Me preguntaba, ¿cuáles podrían ser las razones que llevaban a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados? No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina al vicio. Bueno, es un poco largo, pero tiene tantos elementos tan ricos. Es la introducción a la ciudad de las damas, porque nos permite, por un lado, comprender este personaje, ¿sí? Entender un poco este personaje, que nuevamente tiene un tipo de vida muy peculiar para la época, ¿sí? Tiene un estudio, ¿sí? Tiene un estudio propio, diría Virginia Woolf, ¿no? Un cuarto propio, en el que está rodeada de lo que ama, que es los libros, ¿sí? La literatura, la poesía, la filosofía, la teología. Expresa también hábitos propios de quien estudia, ¿no? Cansada de tanto estudiar estos textos difíciles, bueno, me distraigo leyendo otro tipo de libro. En verdad, en el texto lo tuve que cortar, se cortaba en este momento porque la madre la llamaba a tomar la sopa. Es una parte lindísima, lo tuve que sacar porque ya era mucho, pero también hay, son esos pequeños detalles que hablan de la autora, nos permiten conocer el personaje, ¿no? Esta pensadora tan peculiar, y también nos empiezan a mostrar diríamos, las huellas peculiares de estos textos, porque si bien no debe haber sido la única filósofa o filósofo al que su madre lo llamó a tomar la sopa, lo escribe, ¿no? Lo deja plasmado en un texto, lo deja presente en un Aparece además, este texto, ¿no? Al que en primer lugar no le da mucha importancia, ¿no? Ya sabe que hay textos que se burlan de las mujeres y que este tiene fama de hacerlo. Sin embargo, luego, de algún modo, le cae una ficha, ¿no? Y fíjense cuál es la ficha que le cae, que no hay texto que esté exento de misoginia. Y es muy fuerte esto que como de laicos, ¿no? Exacto, ¿no? Clérigos, laicos, filósofos, teólogos, poetas. Bueno,
Tengo acá un público en la primera fila muy comprometido con el tema. Es muy fuerte. ¿Eh? Lo del vicio a mí me encanta. Pero viene de una larga tradición. Por supuesto, por supuesto. La Odisea, cuando el hijo le dice a la madre, callate. Exacto, bueno, pero fíjense que de vuelta ahí aparece el tema de la palabra, ¿no? Callate, el silencio, la imposición del silencio, es decir, no se juega en cualquier dimensión, sino en la dimensión de la palabra y pública, porque también en el texto que citás, el problema es que se quiere pronunciar públicamente, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos también es un personaje muy peculiar, como decíamos, que tuvo el acceso a una formación, ¿no? Absolutamente, respecto de otras mujeres de su época, y lo que reconoce, porque si bien decíamos, ¿no? Esto viene seguramente, digamos, de muchos siglos hacia atrás, es el primer texto en el que aparece este reconocimiento, ¿sí? Es el primer texto en el que hay un reconocimiento de que la tradición en la que se forma es una tradición que tiene elementos misóginos. Por supuesto que cuando hablamos de elementos misóginos hablamos de estos aspectos que no, decíamos, no es una lucha contra la misoginia. Una lucha contra la misoginia no es una lucha contra los hombres, ¿no? De hecho, quien le permite formarse a ella, también quien la autoriza, ¿no? Para su formación es su padre, ¿no? Su padre quería que ella fuera una persona formada, a diferencia de su madre que no estaba tan de acuerdo. Pero, como sea, aparece por primera vez una conciencia de esta presencia en toda una tradición muy extensa y también muy variada en términos de el tipo de texto, el tipo de estudio, que coinciden en algo, y fíjense cómo lo plantea. En todos hablan con una misma voz, ¿no? En ese aspecto no difieren, seguramente diferirán en temas, incluso en posturas, ¿no? Filosóficas, teológicas, sin embargo, en esto no difieren, ¿no? Se aunan en una misma voz para concluir que la mujer es mala por naturaleza. Bueno, este es un episodio que me parece notable. Es efectivamente también recuperado por Simone de Beauvoir como la primera autora, para ella, Christine de Pizan, la primera autora que toma la pluma para escribir a favor, digamos, en defensa de su propio género. Y efectivamente, si bien tenemos obviamente un montón de autoras previas, de filósofas, de pensadoras, esta explicitación, ¿sí?, de que hay toda una tradición que escribe considerando, ¿no?, a la mujer en términos negativos por esencia, es Cristina. ¿Qué es lo que ocurre después de esta experiencia, ¿no? ¿Qué hace con esto que observa por primera vez? Que se le devela, ¿sí? De algún modo se le devela por primera vez que aquello, por otra parte, que es el universo que ama, ¿no? Que es el universo, el universo intelectual, ¿no? El universo del estudio, se le devela misógino. Bueno, se le presentan, diríamos, dos alternativas. No sé si también... A ver. No lo voy a leer porque por ahí es muy extenso. Después lo tienen para verlo, cualquier cosa. Se le presentan dos alternativas. Si lo van a leer, lo leo yo porque se van a distraer. Bueno, volviendo sobre todas esas cosas en mi mente, yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter y mi conducta, y también la de otras muchas mujeres que he tenido ocasión de frecuentar, tanto princesas y grandes damas como mujeres de mediana y modesta condición, que tuvieron a bien confiarme sus pensamientos más íntimos. Me propuse decidir a conciencia si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría estar equivocado. Al mismo tiempo, sin embargo, yo me empeñaba en acusarlas, porque pensaba que sería muy improbable que tantos hombres preclaros, tantos doctores, de tan hondo entendimiento y universal clarividencia, me parece que todos habrán tenido que disfrutar de tales facultades, hayan podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras que me era imposible encontrar un texto moralizante, cualquiera que fuera el autor, sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo
que acusara o despreciara a las mujeres. Este solo argumento bastaba para llevarme a la conclusión de que todo aquello tenía que ser verdad. Si bien mi mente, en su ingenuidad e ignorancia, no podía llegar a reconocer esos grandes defectos que yo misma compartía, sin lugar a dudas, con las demás mujeres. El primer, entonces, no sé si queda claro en el texto, ¿no? La primera reacción es creer. Exactamente, ¿no? Creer en esa autoridad, confiar en esa autoridad, en una autoridad, por otra parte, de la que imagino que era muy difícil poder separarse, ¿no? Estamos hablando, bueno, por otra parte, ay, qué feo que salió la imagen. Esta es otra imagen de la Ciudad de las Damas, es una imagen que ilustra el texto. Autoridades, por otra parte, de un universo absolutamente apreciado por ella, ¿sí? Porque ella se dedicaba, ¿no?, al estudio, era lo que amaba hacer. Entonces, esa primera reacción es, efectivamente, confiar creer en esas autoridades, a pesar de que esas autoridades entraban en contradicción respecto de este tema, no respecto de todos, sino respecto de este tema, entraban en contradicción ¿con qué? Con su propia experiencia, ¿no? Con la experiencia propia, pero no solamente propia, sino también compartida por otras mujeres. ¿Sí? Entonces acá tenemos otra tensión, que es la autoridad, ¿no?, de toda esa tradición y la autoridad de la experiencia propia, es decir, la experiencia como una autoridad. Bueno, cuando está en esta gran tensión, que es decir, bueno, tengo que justificar de algún modo por qué mi experiencia, ¿no?, me presenta ciertos juicios como prejuicios, ¿sí?, de los hombres, se le aparecen en el texto esas tres damas que están, ¿no? Esta es Cristina, la que está dentro de... Por supuesto que son dos escenas con los mismos personajes. Cristina es la que está con ese vestido azul, está también con libros, ¿no?, en su estudio, y se le presentan estas tres damas con coronas, ¿no? Son en algún punto también, alegóricamente representan algo divino. Bueno, que van a ser la razón, la justicia y la derechura, se traduce a veces, o rectitud, que le indican, ¿no?, y le exhortan a construir una ciudad para las damas. Y fundamentalmente esta ciudad de las damas va a ser un refugio y fundamentalmente expresa la necesidad de defender, ¿no? Es un refugio, una defensa de las mujeres de esos ataques misóginos que recibe por parte de estas otras autoridades que, como decíamos, no se limitan, ¿no?, a tradiciones ni a disciplinas, sino que estos textos tienen aspectos misóginos en todos los casos. Lo primero que van a hacer... Sí. Son de la época, son de una edición del texto. Ya en la primera parte, ¿no?, del cuadro, lo que tenemos es ese aparecerse de esas tres damas, que en algún sentido la rescatan de ese momento de duda, ¿no?, de angustia frente a esta alternativa imposible, que es negarse a sí misma, ¿sí?, o negar la totalidad de lo que también les es propio, que es toda esa tradición. Y le exhortan a esta construcción que empiezan a construir luego con esa suerte de ladrillos que son, en algún sentido, también una analogía de los textos. También es conocimiento, ¿sí? Es conocimiento con el que se construye esa ciudad, al punto que la primera acción para construirla es cavar, ¿no?, digamos, preparar el suelo para sentar los cimientos. Y en esa preparación, lo que dice Cristina que tienen que hacer es extraer y descartar los prejuicios, ¿no? Lo que ensucia y no permite construir esta ciudad del saber son prejuicios. Son prejuicios que son muy extensos, al punto, esto también está en el mismo texto de la Ciudad de las Damas, aparece una crítica también a un tratado ginecológico, ¿sí?, que circulaba en la época,
que se llamaba Secreta Mulierum, que era falsamente atribuido a Alberto Magno, y contenía una serie de mitos y creencias falsas sobre la sexualidad femenina. Lo interesante de este texto es que si bien circulaba, estaba prohibido que lo lean las mujeres, ¿sí? Era un texto de ginecología que explicaba la sexualidad femenina, pero que no podían leer las mujeres, una especie de secreto, bueno, secreta. Y Christine dice, se le prohíbe a las mujeres la lectura de este texto porque cualquiera que lo lea reconoce las falsedades, ¿sí? Que lo compone, es decir, se da cuenta rápidamente que está conformado por una cantidad de prejuicios muy absurdos. Algunos, diríamos, relativamente ingenuos e inocentes, y otros muy complejos, como por ejemplo un prejuicio que es de los más atroces, que aparece en este texto, que es que las mujeres gozan con la violación, ¿sí? Está en este texto y es una de las cosas a las que apunta directamente Christine a mostrar, ¿sí? Lo atroz de ese prejuicio en este texto de La ciudad de las damas. Señala, bueno, que causa indignación, ¿no? Esto que se repite y que tiene una presencia también en este texto que era muy conocido. Bueno, en suma, aparece entonces la educación como un aspecto central, ¿sí? Para Cristina, una educación que a su vez es conformada por la experiencia, por una experiencia propia, pero lo que es muy valioso es que esa experiencia se incrementa, ¿no? Con ese diálogo y esa comunicación que le permite conocer también las experiencias de otras mujeres y de toda condición, ¿no? Que ese es un elemento también llamativo del texto. Dice de alta, baja y mediana condición. La experiencia fundamentalmente reivindicada por Cristina acá es la experiencia del propio cuerpo, ¿sí? Esa experiencia del propio cuerpo permite contrastar los prejuicios misóginos de estos discursos. Bueno, esto es todo. Si quieren podemos conversar un poco sobre los textos ahora.